Listo, pues ahí está. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema, orbitales moleculares, que también es un tema muy importante, muy recurrente en algunas eh, asignaturas subsecuentes, principalmente en química inorgánica. Es un modelo al que se recurre mucho. En orgánica también, pero con los orbitales híbridos, de verdad que la orgánica se explica muy bien y nos sentimos muy cómodos con la orgánica, ¿sí? En cuanto a modelos de orbitales o de enlace, ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar primero. ¿Qué es un orbital molecular? Ajá. Vamos a ir definiendo qué es un orbital molecular. Un orbital molecular, si un orbital atómico es una función que a la vez me está describiendo una región en donde es probable encontrar a un electrón en un átomo, pues un orbital molecular es exactamente la misma definición, pero ahora en una molécula. Es decir, vamos a eh, describir un electrón a través de una función de onda, pero ahora que está, digamos, localizado o se está desenvolviendo, moviendo en una molécula, ya no nada más en un átomo, sino en una molécula. Es decir, que este electrón va a estar eh, interaccionando con los demás electrones de los átomos y con los núcleos, no solamente con uno, como sucedía en un átomo, sino con todos los núcleos. Entonces, un orbital es una función de onda, así como los orbitales atómicos, ¿sí? Pero ahora esa función describe al electrón en una molécula, ya no solo en un átomo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo se construye un orbital molecular? Ajá. Bueno, hay varias formas de proponer la construcción de un orbital molecular. Aquí vamos a usar una, que es, en mi punto de vista, manejable, sencilla de seguir, y no tan confusa, ¿sale? Y es se obtienen los orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos, ¿sí? Con una combinación lineal. Se hace una combinación lineal de orbitales atómicos, como en siglas, CLOA. Si lo piensan, es algo muy similar a los orbitales híbridos en el sentido de que hay que combinar orbitales atómicos. Nada más que aquí la diferencia es que se retoman los orbitales atómicos de átomos distintos. En los orbitales híbridos se combinaban o se mezclaban los orbitales de un mismo átomo para generar nuevos orbitales híbridos y después proponer la forma o el modelo de enlace, ¿sí? Aquí se retoman los orbitales de distintos átomos y entonces se combinan entre ellos para generar el orbital molecular, ¿sale? Ahorita con la explicación pues me van a ir entendiendo más que las palabras y lo que está escrito, ¿va? Y se consideran, en este caso para hacerlo más sencillo, se consideran solamente los orbitales de la capa de valencia. Desde que vemos química muy básica, nos enseñan que pues los electrones estrella o los electrones protagonistas de la película llamada química, pues son los electrones de valencia, ¿sí? Son los que se comparten o se transfieren para, o más bien durante las transformaciones químicas. ¿Sí? Si lo piensan así, la química se puede explicar de manera muy general de esa forma. Son los electrones de la capa de valencia los responsables de que haya algo que los estudie y se llama química, ¿sí? El que esos electrones se transfieran, ¿no?
pasen de un átomo a otro totalmente o de una especie a otra, o que se compartan o se dejen de compartir, pues a eso le llamamos reacción química, ¿no? A eso le llamamos ruptura y formación de enlaces, ¿sí? Entonces, para este caso, como vamos a hablar de moléculas, pues las moléculas se forman cuando los átomos comparten esos electrones, pero de la capa de valencia nada más. Los electrones internos podemos considerar que están hasta, ahora sí que le pertenecen al átomo, ¿no? Pero ya los de valencia los puede compartir para formar moléculas. Ok. Y hay algo que podemos hacer, tomar como una herramienta útil, que es hacer la combinación entre orbitales que tengan una simetría compatible. Ahorita vamos a intentar explicar esto. Esto de simetría compatible es un término mío, ¿no? O sea, no viene en un libro. Es para dar a entender que los orbitales que se combinan tienen que tener, digamos, características similares, compatibles de simetría. Si no tienen esa compatibilidad, pues no se mezclan o no se combinan, ¿sí? Espero que en lo que proseguimos, pues esto quede un poquito más claro, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos al caso más sencillo, el caso número 1, ¿sí? Que es pues la molécula de hidrógeno, ¿no? Que es el caso más sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en una molécula de hidrógeno? Pues 2 átomos de hidrógeno y cada átomo solamente tiene un orbital S, ¿no? Bueno, con el orbital 1S es suficiente para poder describir el único electrón que tiene el átomo. Y pues no tengo nada más que considerar. Es un orbital 1S por cada átomo de hidrógeno. Ahí están, ¿no? Representados los átomos de hidrógeno y esa esfera que ven en cada uno, pues es su orbital 1S. Para diferenciarlos, pues puse subíndices A y B, ¿no? Para diferenciar a cada átomo de hidrógeno. Y pues el orbital 1S es el orbital de valencia, ¿no? Allí se encuentra el electrón que el hidrógeno comparte o dona cuando reacciona, ¿sí? O cuando forma una molécula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dado que los orbitales son esféricos, tienen simetría compatible, pues sí, tienen la misma simetría, ¿no? Son 2 bolitas, 2 esferas, y entonces, como los orbitales son compatibles en ese sentido, ¿sí? De simetría, pues los puedo combinar, ¿sí? Ahora, son 2 orbitales atómicos. Y vean, son 2 orbitales atómicos de distintos átomos. No, aquí ya voy a combinar orbitales de átomos distintos. En hibridación combinaba los orbitales del mismo átomo. ¿De acuerdo? Entonces, si son 2 orbitales, pues tenemos que hacer las combinaciones necesarias. Entonces, si son 2 orbitales atómicos, voy a obtener 2 combinaciones nada más. Los puedo combinar de 2 maneras, ¿sí? La primera combinación es sumar los orbitales atómicos. Vamos a hacer un proceso muy similar a lo que hicimos con los orbitales híbridos. Nada más que ahora, insisto, con orbitales de distintos átomos, ¿sí? Entonces, la primera combinación es la suma, ¿sí? La suma de orbitales atómicos. Entonces, coloco yo a los átomos, ¿sí? Ya en la disposición o en la geometría que van a adoptar en la molécula. Digo, aquí es muy sencillo porque nada más son 2 átomos y la geometría pues es lineal, no hay de otra. Pero es importante recordar esto. Para hacer esta combinación de los orbitales atómicos y hacer estas sumas, tenemos que disponer los átomos ya en la geometría que van a adoptar o adoptan en la molécula. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí los pongo juntitos, nada más, una línea. Y lo que vamos a hacer es sumar los orbitales, que es esta función que pongo aquí. Sumar el orbital S del hidrógeno A y más, pues, el orbital S del hidrógeno B. A la suma, ¿sí? Esta suma, vean que esto que yo
distingo como SA y SB, son funciones u orbitales atómicos. Ajá. Y la suma de estos orbitales atómicos me va a generar otra función, ajá, u otro orbital. Ahorita vamos a llamarle sigma. Ajá. Le vamos a llamar sigma. Y esta función o este orbital ya es un orbital molecular, ¿sí? Algo que describe a los electrones o al electrón que se está moviendo o está en la molécula de hidrógeno, diatómico. Entonces, si hacemos la suma, si sumamos estos dos orbitales, pues vamos a obtener una región, ¿sí? Se están sumando las dos regiones. Ahora voy a obtener una región o un orbital, ¿sí? Que, digamos, engloba a los dos átomos, ¿sí? Es una región mucho más grande, ¿sí? Y vean que este orbital, esta región, ya encierra a la molécula, no a un átomo en especial, sino ya es un orbital que describe a los electrones en la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, a esta primera combinación o de esta primera combinación obtenemos este orbital. Veanlo un poco más grande, ¿sí? Debido a la suma de estos orbitales atómicos. Y este ya es un orbital que describe al electrón en la molécula. ¿Vale? Ok, muy bien. Pues vamos a lo siguiente. Esta es la primera combinación. Bueno, ya quedaría este orbital. Ajá, los dos átomos quedan aquí adentro. Ajá. Aquí estaban adentro, el orbital, quito los orbitales atómicos y este sería el orbital molecular. Y pues nos falta una combinación, ¿sí? La segunda combinación pues sería la resta de orbitales atómicos. Entonces tendríamos que escribirlo de esta manera. Al orbital S del átomo A le voy a restar el orbital S del átomo B. Esta combinación, el resultado también va a ser un orbital molecular. Nada más que como la resta, o es otra combinación, una segunda combinación, le voy a llamar sigma y le voy a poner aquí un asterisco. Más adelante, les voy a decir qué significa el asterisquito, ¿sí? Y lo vamos a adoptar para construir demás orbitales, ¿sí? Entonces, ahora tengo mis dos orbitales atómicos, pero tengo que restarle el orbital atómico B. Ajá. El orbital S del hidrógeno B. Entonces, ¿qué significa restar? ¿Qué significa restar? Pues que esta función, ¿verdad? Le tengo que cambiar el signo. Ajá. Si son positivas las dos, ya acuérdense que los orbitales S no tienen nodos angulares. Ajá. El restarlo significa que le voy a cambiar el signo. Entonces, le cambiamos el signo y acuérdense que aquí nosotros lo representamos con colorcitos el signo. El rojo es positivo, el azul es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta representación estoy diciendo que ya estoy restando el orbital. ¿Sí? Entonces, como aquí ya hay una resta, esta es una zona positiva, esta es una zona negativa, entonces no nos va a dar otro orbital así que englobe a los dos átomos de hidrógeno, sino nos van a dar dos regiones, precisamente una positiva aquí al lado izquierdo, otra negativa al lado derecho, y si aplico digamos, la operación, me va a generar este tipo de orbital, este tipo de resultado. Y ven que aquí en el centro, en el centro, se genera, o no hay orbital, pues, o más bien, la función o el orbital vale 0. ¿Sí? Y se acuerdan cómo se llama ese punto donde el orbital o la función adquiere el valor de 0. ¿Alguien que nos recuerde? ¿Cómo se llama este punto donde la función vale 0? ¿Nodo radial? Nodo, ajá, efectivamente, es un nodo. Muy bien.
es la, digamos, la zona donde la función adquiere un valor igual a 0. En este caso no es un nodo radial, precisamente es un nodo angular, ¿verdad? Porque estamos viendo la pura parte angular. Acuérdense, la parte radial la observamos de mejor manera cuando trazamos las gráficas de distribución radial. La parte angular me muestra la geometría, la disposición, que es lo que estamos retomando aquí. De aquí se forma un nodo angular. Ajá, se forma un nodo angular y posteriormente vamos a ver que los nodos, cuando un orbital tiene un mayor número de nodos, quiere decir que su energía es mayor. Ajá. Entonces, pero bueno, aquí simplemente quería enseñar que en esta combinación para el hidrógeno se obtiene un orbital, pero con un nodo angular aquí. ¿De acuerdo? Y pues con digamos, dos regiones de signo de función, del signo de función contrario. Y bueno, pues ya están nuestras dos combinaciones, ¿sí? Es el caso más sencillo. Ahora, viene una pregunta, ¿sí? ¿Dónde se siente mejor, entre comillas, dónde se siente mejor el electrón? No es de que el electrón tenga muchos sentimientos, pero es una manera análoga para intentar comprender la cuestión energética de los orbitales. Ajá. En otras palabras, ¿en qué estado o en qué orbital hay menor energía o es de menor energía para el electrón? Tenemos 3. ¿Dónde se sentirá mejor el electrón? En el orbital atómico de hidrógeno, así, hidrógeno aislado. Ajá. En el orbital molecular, que resultó de la suma, que es la primera combinación, o en el orbital molecular de la resta, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Dónde se sentirá mejor el electrón y por qué? En el molecular de la suma, ok, aquí están en el de la suma, ok. Perfecto. Y ahora la pregunta es, sí, efectivamente, ahí se va a sentir más cómodo el electrón. Y ahora, ¿dónde se va a sentir más incómodo? Es decir, ¿en dónde va a tener una energía alta? Y por lo tanto no va a preferir estar allí. Muy bien, Carla nos dice en el de la resta, hay quienes dicen que en el atómico, en el de la resta, ok, ya van más. O sea, por democracia gana la resta, ¿no? Muy bien, efectivamente, el orbital, el electrón se va a sentir mucho más cómodo en el orbital de la suma, molecular de la suma, y se sentiría mucho más incómodo en el orbital de la resta. Ajá. Efectivamente tiene mayor energía y tiene menor estabilidad, efectivamente, ¿sí? Entonces, yo hago una analogía, ¿no? A veces, cuando estamos allá en la facultad, en presenciales, pues comparto esta analogía. Es decir, ¿dónde te gustaría vivir, no? Supón que tú eres un electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces, pues el átomo, el orbital atómico, perdón, el atómico del hidrógeno, pues es como una casa, pues más o menos, regular, ¿no? O sea, ni muy carente, ni muy, chiquita, pero tampoco es así como una super residencia, es una casa, digamos, donde te sientes más o menos bien, ¿no? Entonces, si al electrón le decimos, oye, dónde quieres estar? En una casa así, ¿no? Normal, mira, hasta con coche y toda la cosa, o quieres estar en una casa así, ¿no? Así de pequeñita, ¿no? Y además, supongo que estas son 2 fotos de la misma casa, pero supongan, ¿no? Que aquí tienes, no sé, tu habitación, ¿no? El cuarto donde duermes, tu recámara, y el baño está acá. Entonces, como que en plena madrugada que vayas cambiando de un lugar a otro, pues híjole, es muy cansado, te va a costar, va a ser, no te vas a sentir bien. Entonces,
y además es muy pequeñita, ¿no? Entonces aquí no. De estar en este orbital, ¿no? En esta casa, a estar en esta casa, pues yo prefiero mejor esta casa. Es decir, un electrón va a preferir quedarse en el orbital atómico que pasarse al orbital molecular de la resta, en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, verdad? ¿Cuál es el análogo de este orbital de la suma? Otra vez, ¿qué prefieres? ¿Estar en el orbital atómico, que es esta casita, o en el orbital de la suma, que es esta humilde residencia, ¿verdad? Quién sabe cuántos cuartos tenga esto. Y vean, ¿no? Ya tenemos hasta estacionamiento de yates, ¿verdad? Entonces, pues uno dice, no, ni lo pienso, ¿sí? Yo me sentiría mucho mejor en una casota así, ¿no? En una supermansión y ahí, pues, híjole, cuánto no podríamos disfrutar así hasta, pues, ¿cuál pandemia, no? Lo disfrutamos hasta mejor, ¿no? Nos salimos a dar una vueltecita en el yate, ¿sí? Entonces, pues el electrón, de igual manera, va a preferir siempre estar en este caso, en el orbital de la suma, que en el orbital atómico, ¿sí? Que en el orbital atómico, ¿va? Entonces, bueno, esta analogía nos sirve para comprender lo siguiente, que es la disposición de los niveles de energía de orbitales atómicos y también de orbitales moleculares, ¿sale? Entonces, dijimos que el orbital de la suma, el orbital molecular de la suma, es, digamos, el preferido, el más estable, el de menor energía. Ajá, por eso lo pongo hasta abajo, ¿sí? Es en donde el electrón se va a sentir más estable. Luego, el electrón, si pudiera elegir, ¿no? Diría, bueno, si no hay espacio aquí en este orbital, bueno, yo preferiría estar entonces en los orbitales atómicos, que son de mayor energía comparados con este orbital molecular de la suma, ¿sí? Y pues en el lugar que no es cómodo, de alguna manera hablando, para el electrón, pues es el orbital molecular de la resta, ¿sí? Aquí no le gusta estar, él preferiría estar en el orbital atómico en lugar de aquí, ¿sí? Entonces, esta disposición de energía me permite proponer un diagrama de energía, un diagrama de energía en donde estas rayitas, sí, que ponemos aquí, pues indican de manera esquemática el nivel de energía que tiene el electrón en el átomo y también en la molécula. De estas rayitas, ¿verdad? De estas rayitas de aquí, nos indican que estos orbitales moleculares son generados a partir de la combinación de estos orbitales atómicos, ¿sí? Por ejemplo, este orbital molecular proviene de una combinación de este orbital atómico y de este orbital atómico, ¿sí? Nada más para, digamos, eh, aclarar, ¿sí? Y pues ya les podemos poner nombre. Los orbitales atómicos pues son los 1s y dijimos que los moleculares en la suma le llamamos orbital sigma y aquí un sigma asterisco. Ahora, ¿qué significa sigma asterisco? Le vamos a llamar a este orbital de abajo sigma de enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los electrones, si los electrones prefieren estar aquí, ¿sí? Los electrones prefieren estar aquí, van a favorecer la formación del enlace o de la molécula, ¿sí? Entonces, si hay electrones aquí, va a favorecer el enlace. Por eso se llama sigma de enlace. Sin embargo, si hay electrones o se deben acomodar electrones en la parte de arriba, pues estos electrones van a preferir no estar en la molécula o en el orbital molecular, más bien van a preferir estar en los átomos separados. Entonces, si hay que acomodar electrones aquí, esos electrones van a desfavorecer la formación de la molécula. De hecho, promueven la ruptura de la molécula en caso de que se pueda formar previamente. Entonces, a estos orbitales les llamamos orbitales de antienlace. O sea,
no promueven el enlace, hacen lo contrario. Si hay que acomodar electrones allí, se desfavorece el enlace, ¿sí? Y el asterisco indica eso, es un antienlace. Entonces, este orbital es un sigma de antienlace, ¿sí? Ahora, vean que el diagrama representa varias cosas, ¿sí? Entonces, en este lado es un diagrama de orbitales, bueno, un diagrama de energía de orbitales atómicos, ¿sí? Aquí es un orbital de un átomo, uno es. Y hasta la derecha también. Ajá. Y en el centro están los orbitales moleculares. Y por eso aquí arriba pongo H2, y es la molécula, tal cual. Y a los lados ponemos pues los átomos o fracciones de átomos que vayan conformando eh, la molécula. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Tenemos que tener siempre en mente eso, que a los extremos están los átomos y al centro ya están los niveles de energía de los orbitales de la molécula ya formada. ¿De acuerdo? Ok. Ok, aquí hay una pregunta que estoy detectando. Dice, ¿los orbitales de antienlace pueden aparecer como estado transitorio durante las reacciones químicas? Sí, efectivamente. Eh, de hecho, vamos a ver un ejemplo posteriormente eh, para explicar unas de las primeras reacciones que van a ver ustedes en química orgánica, que son las reacciones de sustitución nucleofílica, así se llaman. Ajá, es una reacción de sustitución. De manera, digamos, general, ustedes ven la ecuación de la reacción química y dicen, pues sí, es una reacción de sustitución y lo pueden entender muy bien a nivel, pues, química general, ¿no? O sea, una especie sustituye a otra en una molécula y se acabó. Pero al nivel estructural, ¿no? Que es las moléculas, usamos este modelo de orbitales moleculares y estos orbitales de antienlace juegan un papel, digamos, importante en el modelado de estas reacciones, ¿sí? Entonces, claro, eh, como les decía, podemos eh, la molécula se va a favorecer cuando haya electrones en los orbitales de enlace y no haya o haya menos electrones en los orbitales de antienlace. Pero si yo pongo un electrones, digamos, a propósito, ¿verdad? En el orbital de antienlace, pues voy a romper la molécula, voy a desfavorecer el enlace. Y eso es lo que pasa en química, ¿sí? Bueno, así se aplica el modelo para explicar lo que sucede en la química. Esas rupturas de enlace, o sea, en el transcurso de las reacciones químicas, no solamente se forman moléculas, se rompen también. ¿Y cómo podemos explicarlo? Bueno, seguramente hay una interacción en donde entran electrones o densidad electrónica en estos orbitales y ¡pum!, se rompe la molécula. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dice que no queda claro por qué el orbital de la suma tiene menor energía y el de la resta tiene mayor. En un momento lo, este, lo comentamos. Me pareció que alguien levantaba la mano, pero no veo aquí. Bueno, pues vamos a reexplicar esto de la energía. Ajá. Eh, en el caso de la energía, ahí están los orbitales. Ajá. El orbital de la suma, ¿sí? En el orbital de la suma, el electrón, ¿sí? A diferencia del orbital atómico, el electrón acá está interaccionando con dos núcleos, ¿sí? Lo cual es una interacción atractiva, una interacción favorable, ¿sí? Ahora, ¿qué implica que interactúe con los dos núcleos? Pues que ven, tiene una región mucho más amplia para estar pues moviéndose o desplazándose, ¿sí? En toda la molécula. Entonces, por eso les hacía la analogía con las casas, ¿no? ¿En dónde quieres estar? ¿En una casa modesta o en una casa muy grande, muy amplia? Pues nos sentiríamos, digamos, en ese sentido más cómodos aquí en una
región más amplia. Entonces los electrones, ¿sí? Se prefieren estas regiones amplias, ¿no? Eso da estabilidad. El electrón puede convivir en ese sentido o interaccionar de manera muy eficiente con el núcleo, ajá, o con los núcleos de los átomos, ¿sí? Y vean que este orbital no tiene nodos. Entonces los nodos siempre van a significar o van a representar un estado de mayor energía. ¿Sí? Siempre, siempre, cuando hay un nodo, acuérdense que esto al final de la historia es una función de onda, ¿sí? Y una función de onda o una onda con mayor cantidad de nodos implica mayor energía, ¿sí? Véanlo así, por ejemplo, en la luz. ¿Cuál es la radiación de mayor energía? Pues los rayos gamma, los rayos X, ¿no? Los rayos cósmicos. Y si ven la longitud de onda, por ejemplo, de esa radiación, o trazan la onda electromagnética de esa radiación, van a ver que en un mismo intervalo, pues tienen muchísimos nodos. Eso quiere decir mucha energía. Y es la radiación de mayor energía. Ajá. Por ejemplo, también pueden hacer esto con ahí en su casita, agarran un lazo, un tendedero, ¿no? Lo amarran a un extremo o entre dos personas lo pueden agarrar y si hacen un movimiento para generar una onda en esa cuerda, si lo hacen lento, pues van a generar una onda, ajá, una onda estacionaria nada más, como si estuvieran saltando la cuerda. Sin embargo, para generar en esa misma cuerda una onda con dos nodos, necesitamos aplicar más energía, o sea, moverlo más rápido para que entonces se pueda generar el nodo, ¿sí? Entonces, es una de las diferencias más notables, en este caso para el orbital de antienlace, que aquí se genera un nodo angular y eso implica que el electrón está en un estado de mayor energía para poderse desplazar o para poder estar aquí, en este estado energético. Y pues es todo lo contrario acá en el orbital sigma de enlace. Allí no hay nodos, ahí es una región todavía más grande, sin nodos, entonces el electrón adquiere una mayor estabilidad por la región en donde se puede mover, por la interacción con más núcleos, aquí nada más interacciona con uno, aquí con los dos, ¿sí? Y a pesar de que aquí al final van a estar dos electrones, no importa, o sea, es una región bastante favorable que la repulsión entre ellos, ajá, pues no va a ser ya tan significativa como si estuvieran en un orbital atómico. Y acá en el orbital de antienlace, pues simplemente el que tenga este nodo implica que la oscilación, ajá, sea más energética, ¿sí? Para generar más nodos necesitamos mayor energía para lograrlo, ¿sí? Entonces, espero que haya sido un poquito más claro. Si no, no se preocupen, vuélvanmelo a preguntar, mándenme un correo diciendo, sinceramente, todavía no me queda claro y ya podemos tratarlo más despuesito, ¿va? Ok, entonces, ahí estamos. Y ahora viene el momento, pues, de acomodar los electrones, que les decía son la estrella de la película. Entonces, lo primero que hacemos es saber cuántos electrones de valencia tienen nuestros átomos aislados. En este caso, pues es hidrógeno, pues cada uno tiene uno, ¿sí? Ahora, tengo que sumar los electrones de los átomos, ¿sí? Aquí tengo un electrón, acá tengo otro. Entonces, son 2 electrones en total los que voy a tener que acomodar, pero ahora en los orbitales moleculares, ¿de acuerdo? ¿Cómo se acomodan los electrones en estos orbitales moleculares? Siguiendo las mismas 3 reglas, ajá, o principios que aprendimos cuando empezamos a construir configuraciones electrónicas. El principio de exclusión de Pauli, es decir, en un mismo orbital no pueden caber más de 2 electrones y si hay 2 electrones, tienen que tener espines contrarios. El principio de construcción progresiva, es decir, voy colocando los electrones de
en los orbitales de menor energía y así los voy distribuyendo en orden ascendente de energía. Y el principio de máxima multiplicidad de Hund, que es en estados degenerados, lo que vamos a hacer es primero colocar un electrón en cada orbital y después ya formar los pares apareados, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues no hay mucho, digamos, mucha ciencia, son dos electrones. Entonces el primero pues va a ir aquí, en el orbital de menor energía, y como no hay estado degenerado, pues acomodo el segundo, pero con spin contrario, para obedecer a lo que nos establece la regla, el principio de exclusión, ¿sí? Y listo. Ajá, y listo. Vean que en este caso, en la molécula de hidrógeno, los electrones ocupan el orbital de enlace y no hay electrones en el orbital de antienlace. Entonces, así de manera cualitativa, podemos ver que esta molécula se favorece, es decir, la unión de los átomos es favorecida. ¿Por qué? Porque los electrones de estar en un estado energético aquí dado por los orbitales atómicos, al formar la molécula pasan a un estado de menor energía y entonces se va a preferir ese estado. Ahora, ese estado, ¿cómo se llama? Pues molécula de hidrógeno. Ajá, y de hecho es así como se prefiere o como prefiere estar el hidrógeno en moléculas diatómicas, que es como lo conocemos, el hidrógeno elemental, pues son moléculas diatómicas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso más sencillito, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, algún comentario? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente caso, que es ya una molécula más pues interesante. Bueno, no más interesante, sino que tenemos más orbitales, ¿de acuerdo? A ver, aquí me preguntaron. Ok, lo repasamos después, o igual lo retomamos aquí con este segundo caso. Ajá. La molécula diatómica también, homonuclear, pues la de hidrógeno también es eso, es una molécula diatómica homonuclear. Homonuclear quiere decir que es del mismo elemento, del mismo núcleo. Ajá. Y en este caso vamos a trabajar con oxígeno ahora, ¿sí? Ya estamos con un elemento cuya capa de valencia, ¿sí? Se constituye por orbitales del nivel 2. Ajá, es decir, orbitales 2s y 2p. Entonces ya tenemos más orbitales atómicos para poder empezar a jugar o a manejarlos, ¿sí? Entonces, para pronto, ajá, los orbitales 2s se combinan prácticamente de la misma manera o de la misma forma que en el caso de la molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la combinación de los orbitales 2s me va a generar la suma, un orbital sigma de enlace, ¿sí? Que es este de abajo, y la resta, un orbital sigma de antienlace, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ajá. Ya no voy a explicar esto es prácticamente lo mismo que vimos con el hidrógeno, nada más que lo único que cambia es de que en vez de orbitales 1s, son orbitales 2s, ¿de acuerdo? Ok, bien. Ahora tenemos que analizar lo que sucede con los orbitales 2p, ¿sí? Entonces, lo primero es combinar orbitales, acuérdense, de simetría, digamos, compatible. Ajá. Si recuerdan, hablamos la sesión pasada, recordamos que los orbitales P, eh, entre ellos, PX, PY, PZ, son perpendiculares, están a 90 grados. Entonces, no se puede combinar, ¿sí? Un orbital PZ, ¿no? Con un orbital PY. ¿Por qué? Porque quedan perpendiculares y no hay región en donde se sumen o se traslapen o se genere una región de los orbitales que me permita combinarlos. O sea,
la simetría no es compatible, están perpendiculares, no coinciden en la orientación, ¿de acuerdo? Entonces, para los orbitales 2p, en este caso, pues vamos a combinar orbitales en la misma orientación, es decir, vamos a combinar los orbitales PY entre ellos, los PZ entre ellos y los PX entre ellos también. Entonces vamos a ver aquí la combinación de los orbitales 2PY. La primera combinación me va a generar un orbital molecular, vean, es un orbital sigma de enlace y la combinación para esto es la resta. Curioso, la resta de orbitales, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya nuestros ejes, nada más para ubicarnos. Vamos a trabajar con los orbitales PY, entonces están sobre el eje Y. Lo que dice esta combinación o esta función dice, hay que considerar el orbital 2PY positivo del átomo A, que va a ser el que esté a la izquierda, y entonces el orbital PY, tal cual es el lóbulo positivo, hacia los positivos en Y, ¿sí? Y le tienes que restar el PY de B, o sea, el PY que esté aquí en este segundo oxígeno. Pero como es resta, va a tener los lóbulos, digamos, intercambiados, ¿sí? Es decir, el positivo está apuntando hacia menos Y. Esta es la, digamos, la disposición de los orbitales PY que tenemos que tener para hacer esta combinación. Y pues hacemos la operación. Al hacer esta combinación, vamos a obtener una región como esta, ¿sí? Al centro vamos a obtener una región, un lóbulo, por así decirlo, más grande, porque se están sumando dos lóbulos del mismo signo de los orbitales P. Y en los extremos, pues quedan estos lóbulos negativos. Ajá, estos lóbulos negativos. Entonces ya hago desaparecer los orbitales atómicos. Este es el orbital sigma, el orbital molecular sigma de enlace, ¿sí? Que se obtiene de la combinación de los orbitales pecho, ¿sale? Pues ahí está, parece como una carita con dos orejas muy grandotas. Ajá. Esa es la primera combinación. ¿Qué sigue? Pues la otra combinación. La primera fue una resta, entonces la segunda combinación es la suma, ¿sí? Y esto me va a generar un orbital sigma de antienlace, ¿sí? Entonces lo mismo, tengo que poner el orbital PY tal cual, el positivo hacia más Y le sumo tal cual el orbital PY del átomo B, ajá, que quedaría así, ¿no? Tal cual también el positivo hacia más Y, ¿sí? Si se dan cuenta en esta disposición, aquí tenemos dos lóbulos que se están, digamos, sumando, ¿sí? Pero tienen signos distintos, entonces se van a restar y aquí me va a generar nuevamente un nodo angular. Entonces, si sumo o combino estos orbitales de esta manera, generaría este orbital molecular. Ajá, en donde me quedan intercalados lóbulo negativo, positivo, dada esta suma, que es una suma eh, eh, de lóbulos con signo distinto. ¿Sí? Elimino los orbitales atómicos y más o menos me quedaría un orbital molecular de este estilo. ¿De acuerdo? Y vean ahora, tenemos 1, 2 y 3 nodos angulares. ¿Sí? Es un orbital sigma de antienlace. Y pues lo que estaremos sospechando es de que este orbital es de muy alta energía porque tiene 3 nodos. ¿Sí? Entonces, un electrón en este orbital tiene o va a ser bastante energético. Ajá. Y aquí hay una pregunta que primero voy a responder. A ver, dice, primero tiene que ser la resta y después la suma, o no importa la jerarquía. No, de hecho, podemos hacer primero la resta, luego la suma, pero hay que poner, digamos, especial atención en en el resultado, ¿sí? Vean que en el caso anterior, que es ¿sí? Con esta combinación obtuve un orbital de menor energía, ¿sí? Obtuve un orbital de menor energía
y resultó de hacer una resta, ¿sí? Y cuando hice la suma de estos orbitales, obtuve otro orbital molecular, pero de mayor energía, nada más por el número de nodos. Estoy, digamos, haciendo ese análisis. Con el puro número de nodos, me doy cuenta que esta combinación resulta de ser de mayor energía. Entonces, puedes hacer primero la suma, la resta. Al final, si combinamos dos orbitales, hay que hacer dos combinaciones, a fuerzas, la suma y la resta, ¿sí? Y ya después analizamos cuál de esas combinaciones es de menor energía y cuál de mayor energía. En este caso particular, resultó ser de menor energía la resta. De enlace, resultó ser la resta. Y de antienlace, pues resultó ser la suma. ¿Sí? En este caso particular, ¿sí? Entonces, no hay una jerarquía de cuál hacer primero. De hecho, se deben de hacer las dos y después pues se analiza cuál es la cuestión energética. ¿De acuerdo? Ok, bien. Ahora vamos a construir el diagrama de energía, ¿sí? Para estos orbitales. Entonces, los orbitales 2s y los orbitales moleculares que se generan de los orbitales 2s, pues vamos a ponerlos de menor energía. Acuérdense que ya en un átomo polielectrónico, los orbitales 2s son un poquito de menor energía en comparación a los orbitales 2p. Entonces, estos van a estar hasta abajo, ¿sí? En energía. Son los más estables, pues, ¿sí? Que son los que ya vimos, ¿no? Como en el caso del hidrógeno, el sigma de enlace y luego el sigma de antienlace. ¿De acuerdo? Y luego vamos a colocar los orbitales, vamos a comenzar con los orbitales 2py, ¿sí? Combinamos estos orbitales y generamos dos orbitales moleculares sigma. Uno de enlace, otro de antienlace. Entonces, ¿cuál fue el orbital sigma de enlace? Este que presentamos por acá. ¿Sí? Este que presentamos por acá y que resultó de la resta, ¿verdad? De la resta. Y el orbital de antienlace es el de la suma, ¿sí? Y está en mayor energía. Entonces, observen, aunque el número de nodos no es, digamos, el parámetro definitivo, el parámetro así que determine la energía, pero ven qué bonito se ve esto, ¿no? El número de nodos sí está, digamos, relacionado con la energía del nivel. 0 nodos, aquí tenemos este orbital sigma de enlace. 0 nodos, es el más estable. Luego tenemos este sigma de antienlace con un nodo angular aquí. Luego otro sigma de enlace, pero aunque es de enlace, es de mayor energía. Y vean, tiene dos nodos angulares, 1 y 2. Ajá. Y por último, el último sigma de antienlace que tiene 3 nodos. ¿Sí? Entonces, no es de que los nodos nos digan todo, ¿no? O sea, tampoco se vayan a ir con esa idea, pero sí, por ejemplo, aquí al comparar estos orbitales sigma, nada más, pues podemos ver que hay una relación entre la energía y el número de nodos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Hay algo en el chat? Déjenme ver. Ok, era de la pregunta anterior. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Ay, no he revisado Facebook, ahora sí, le dejé solitos. A ver, vamos a ver si hay alguien comentando. Creo que no. Ok, sale. Entonces, creo que no hay comentarios. Ahora, entonces vamos a continuar. Aquí estamos. Ahí está. Ajá. Entonces, ya combinamos los orbitales PY. Ahora, pues los que nos faltan, ¿verdad? Vamos con los orbitales PZ, ¿sí? Y ahora vamos igual, como son dos orbitales, un PZ de un oxígeno y uno del otro, del átomo B, pues vamos a hacer dos combinaciones. Vamos a empezar con la suma.
Y vean que ahora ya no le llamo sigma al orbital molecular que obtengo. Le llamo orbital molecular pi. Ujú. Y ahorita vamos a retomar un poquito del por qué el pi. Entonces dice, hay que sumar los dos orbitales pz tal cual. Pues ahí está el primer orbital pz, ujú, con el óvulo positivo hacia z positivo y el otro en la misma disposición, ¿sí? Entonces, si hago esta combinación, si sumo los orbitales, voy a generar una región de este estilo, ¿sí? Donde ahora se tiene un lóbulo mucho más grande positivo por arriba y otro más grande también negativo por debajo, ¿sí? Ahora, esto de los orbitales pi tiene estrecha relación con el enlace pi también, ¿no? Es decir, estos orbitales se generan a partir de una interacción que se llama tipo pi, es decir, donde la interacción de los orbitales, en este caso la suma o combinación de los orbitales, se da por arriba y por debajo del eje internuclear, así como analizamos el enlace pi. Ajá. Y el sigma, que es el que la interacción se da a través del eje internuclear, ¿de acuerdo? Entonces, si recuerdan en los sigma, uh-huh, ¿sí? Aquí estaban los núcleos, ¿no? Por ejemplo, aquí adentro pues está el núcleo, o los núcleos de, de los átomos, perdón, y el orbital encierra el eje internuclear. Aquí la interacción o el orbital se construye a través del eje, en todos los casos, que son sigma. Y en el caso de los orbitales pi, pues se da por arriba y por debajo del eje internuclear. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está nuestro primer orbital y este es un orbital pi de enlace. Vean, las regiones son más grandes, ¿sí? Y no se genera un nuevo nodo. Los orbitales p de por sí tienen un nodo angular. Ah, pues esta combinación mantiene un solo nodo angular. Entonces no se generan más nodos y sí hay un aumento en la región donde se desplazan o donde se localizan los electrones. Entonces, ese es un orbital de enlace, pi de enlace. Y la segunda combinación, pues sería la resta, ¿sí? La resta. Entonces, tenemos al primer orbital pz en su disposición, digamos, natural o formal, y tengo que restarle el pz del otro átomo. Entonces, aquí los lóbulos los invierto para señalar la resta. Vean que aquí ya la suma o al combinar estos orbitales, pues se van a restar, ¿no? Esta región positiva con esta negativa y lo mismo pasa acá abajo. Si hago la combinación voy a obtener unos lóbulos muy similares a estos, ¿de acuerdo? En donde tengo ya 4 regiones, ¿no? Intercaladas. Positivo, negativo. Ajá. Quito los orbitales atómicos y me queda este orbital molecular, en donde observen, ya se generó otro nodo. Hay un nodo, digamos, que dictaban los orbitales P, que es este que estoy señalando, pero ahora también se ha generado este nodo angular en medio de la molécula. Entonces, este va a ser un orbital, también es pi, ¿no? Por la interacción, pero de anti-enlace, porque se genera más nodo, un nodo más, es de mayor energía, ¿sí? Entonces, este es un orbital de antienlace. Ahora, ya teníamos nuestro diagrama, ¿verdad? Ya teníamos nuestro diagrama avanzado, ¿no? Ya pusimos los orbitales moleculares que se obtienen de los orbitales 2s al combinar los orbitales 2s y 2py. Pues ahora vamos a incluir a los orbitales 2pz. Recuerden que los 2pz son degenerados con los 2py, pues sí, tienen el mismo número cuántico principal y secundario. Y ahora, a partir de esos orbitales pz, obtuvimos un orbital pi de enlace de menor energía, que es este orbital. Y también obtuvimos un orbital de antienlace, ¿sí? Que es mayor energía, que fue con la resta y tiene más o menos esta geometría. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la combinación de los orbitales 2pz, obtenemos nuevos orbitales moleculares, pero ahora son tipo pi por la forma en que se están sumando o combinando los orbitales atómicos por arriba y debajo
del eje internuclear. ¿De acuerdo? Entonces ya le avanzamos más a nuestro diagrama. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí me entendieron esta parte de los orbitales pi? Profe, ¿lo podría volver a repetir? ¿Qué cocha? ¿Desde dónde? Es que todavía no me queda claro en el segundo pi, en el pi y asterisco. Ajá. Lo que no queda claro es cómo lo obtuve. Ajá, no me quedó claro. Ok, aquí está, mira. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, en el pi de antienlace, esta función, ¿sí? Se obtiene. Primero voy a considerar el orbital PZ del átomo A. El átomo A es este que estoy señalando ahorita. Entonces, el orbital PZ, según nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? O de ejes, el PZ está, digamos, vertical. Y como es positivo, a tal cual, ¿no? Lo tengo que disponer con el lóbulo positivo hacia los positivos, ¿sí? Después me dice, hay que restarle el orbital PZ del B. El orbital PZ del B positivo tendría la misma disposición, ¿no? O sea, lóbulo positivo arriba, lóbulo negativo abajo. Pero como se lo tengo que restar, digamos, multiplicar este signo menos por la función PZ, los signos se cambian. Ajá. ¿Sale? Y entonces obtengo un orbital PZ, digamos, como invertido. ¿De acuerdo? Como invertido. Y tengo este lóbulo negativo ahora arriba, o hacia positivo en Z, ¿de acuerdo? Y ahora, así como está esta disposición de orbitales, los tengo que, pues sí, los tengo que combinar, los tengo que sumar. Nada más que aquí arriba, pues tengo que combinar un lóbulo positivo con uno negativo, entonces no me va a generar una región más grande. Al contrario, se van a restar y me van a generar regiones más pequeñas y con signo opuesto, ¿sí? Lo mismo pasa abajo, ¿sale? Lo mismito pasa abajo, ¿sí? Y entonces, en la resta, al restar los orbitales, obtenemos estos lóbulos y como hubo una resta aquí, se genera este nodo angular. Digo, están muy exagerados, están muy separados, pero se genera este nodo angular, ¿sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Entonces ya se genera este orbital que traía, o sea, los orbitales presenta tienen este nodo angular, digamos, naturalmente, y lo conserva en el orbital molecular, pero ahora se genera un nuevo nodo, que es este que está como en vertical. ¿Y por qué se genera este nodo? Justamente porque estoy combinando lóbulos de signos opuestos, y hay una resta, se forma un nodo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ya, fue lo que empezamos a acomodar aquí, ¿sí? Y tenemos esta disposición de los orbitales pi de enlace y de antienlace, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? Muy No, bien. profe. No, Ok, profe. ahí vamos. Sale. Entonces, lo que falta en esta partecita, pues nos falta nada más combinar los orbitales 2px, que es muy rápido ya porque es prácticamente lo mismo que pasa con los orbitales pz que acabamos de ver. Nada más que aquí, pues con los orbitales px que tienen pues su orientación hacia el orbital, hacia el eje x, perdón. Entonces, voy a generar también un orbital pi, ¿sí? De enlace al sumar los orbitales px, ¿no? Entonces, este es el px del átomo A, ¿sí? El lóbulo positivo hacia los positivos en x, y pues de la misma manera acomodo el orbital px del átomo B, ¿sí? Y vean que hay una interacción, en este caso sería por el frente y por detrás del eje internuclear, ¿sí? Si así sumamos los orbitales o combinamos los orbitales px, vamos a obtener prácticamente un orbital idéntico al primer orbital pi que obtuvimos, ¿sí? Nada más lo único que cambia es la orientación, ¿sí? El pi que viene de los orbitales pz está vertical y este que se obtiene en los orbitales, a partir de los orbitales px, está acostado, ¿no? O sea, tiene exactamente la misma forma, la misma geometría, pero tiene una disposición diferente, ¿sí? Una orientación diferente, ¿de acuerdo? Y pues ahí se queda mi orbital molecular pi de enlace. Ajá. Y luego pues la resta, que es muy similar a lo que ya vimos con los PZ, ¿sí? Y me generaría un orbital pi de antienlace, ¿sí? Tengo que poner al orbital px tal cual, positivo, y le tengo que restar el px del átomo B.
Es decir, se invierten los lóbulos y me queda así, el positivo hacia atrás, el negativo hacia adelante. Al hacer la combinación, juntarlos, mezclarlos, pues me va a generar también 4 lóbulos, ¿sí? Y me genera un nodo angular adicional. Si se dan cuenta, la forma es exactamente la misma que el orbital de antienlace. El primer orbital pi de antienlace que vimos, nada más que lo mismo. Lo único que cambia es la orientación, ¿sí? Exactamente igual. Entonces, lo que resta es pues completar el diagrama. Esto es lo que ya llevábamos avanzado. Ahora voy a incluir a los orbitales 2px, a los orbitales atómicos 2px, y son degenerados en el nivel 2p, y estos orbitales 2px me generan otro orbital pi de enlace, que es este de acá, y también me generan otro orbital pi de antienlace, que es este de por acá. Vean que aquí ya se generaron los orbitales moleculares pi de enlace y pi de antienlace. Hay 2 orbitales y son degenerados también. Estos 2 tienen la misma energía y estos 2 también. ¿De acuerdo? Entonces, ya acabé, ¿sí? Este sería mi diagrama, digamos, completito para el átomo, perdón, la molécula de oxígeno. ¿De acuerdo? Ok, aquí creo hay una preguntita. Ok. Hay una pregunta. Dice, entonces, ¿por qué cambia el nivel de energía de los sigma y de pi en una transición de la molécula de N2 a la de oxígeno? Ok, sí, hay un cambio en el orden de energía. Al final de la presentación lo vamos a ver. Entonces, aguántame ahí tantito, Víctor. Y con mucho gusto vamos a analizar muy rápido esa inversión de los niveles. Porque es cierto, o sea, sí hay un cambio de inversión. Ok, déjenme ver si... No, aquí no hay comentarios tampoco en Facebook. Ok, sale. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Vamos bien? Espero que sí. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, pues, ahora sí. Ya tengo mi diagrama completo para el oxígeno. Sí, ahorita vamos a hacer precisiones. Y pues vamos a llenar este diagrama, ¿sí? Acuérdense que a los lados tengo los orbitales atómicos, ¿sí? Y al centro los orbitales de la molécula. Entonces, vamos a reproducir la configuración del átomo primero de oxígeno, ¿sí? Que sería, pues, 2s2, la configuración de la capa de valencia, ¿sí? 2s2 y luego voy acomodando aquí en los orbitales p los electrones que me faltan y tenemos esta configuración electrónica. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y se acomodan de esta manera. Esto es algo que ya pues lo deben de manejar, pues. Y tenemos esta configuración. Ahora, como es una molécula de oxígeno, o el otro átomo también es oxígeno, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Tiene la misma configuración, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos 6 electrones, ¿sí? De un átomo y 6 del otro. En total, tenemos 12 electrones. Y esos 12 electrones de las capas de valencia, vamos a acomodarlos, ¿verdad? En todo este diagrama, obedeciendo las reglas que ya les había comentado. Entonces, vamos allí, ¿sí? 12 electrones. Ahí va, 1 y 2. Ya llené este primer orbital sigma. 3 y 4. Ya llené el sigma de antienlace, ¿sí? 5 y 6. Ya llené este sigma de enlace. 7, y como aquí ya estoy en un nivel degenerado, ¿sí? En un estado degenerado, primero, o sea, este es el electrón 7, el 8 va a acomodarse en el otro orbital. La regla de máxima multiplicidad, acuérdense, ¿sí? Y ahora, si me faltan adicionar electrones, ahora sí voy formando parejitas, ¿verdad? De electrones apareados, ¿sí? Entonces, este era el 8, este es 9, 10, y ya llené los dos orbitales pi.
Me faltan 2, entonces pongo 11, ajá, cabría aquí, y el 12avo, igual, como es un nivel degenerado, lo vamos a poner en este otro orbital, ¿de acuerdo? Entonces ya me queda un diagrama de este estilo, ¿sí? Un diagrama de este estilo. Entonces, ya me quedó mi diagrama, ¿sí? Con los electrones bien acomodados, ¿de acuerdo? Ahora, después de que hicimos todo este relajo, como que ¿para qué sirven los orbitales moleculares, no? ¿O acaso sí serán muy padres para explicar cosas de química o física o propiedades físicas? Bueno, primero vamos a lo, digamos, más interesante, que es ver el orden de enlace que le llamamos. Ajá. Yo les decía, si hay electrones en orbitales de enlace, pues la molécula se va a favorecer porque los electrones van a preferir, ¿sí? Van a preferir estar en estos niveles de menor energía. Sin embargo, si hay electrones en orbitales de antienlace, ese hecho va a desfavorecer la formación de la molécula, porque los electrones preferirían, en todo caso, si ya no caben en los orbitales de enlace, pues preferirían regresarse a los orbitales atómicos, porque son de menor energía, ¿sí? Entonces, hay una cosa que podemos calcular que es el orden de enlace, es decir, me permite saber la proporción en la cantidad de electrones que hay en orbitales de enlace en comparación a los que hay en antienlace, ¿sí? Entonces, es muy fácil la operación, tengo que contabilizar los electrones de enlace y restarles los electrones que estén en antienlace, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque por cada electrón que esté en un orbital de antienlace, digamos, va a restar o va a neutralizar, ¿no? Va a contrarrestar, ajá, el enlace, por así decirlo, o la interacción favorable que está promoviendo los electrones en niveles de enlace, ¿sí? Ahora, como el concepto de enlace covalente implica que para un enlace se requieren 2 electrones, pues el orden de enlace nos permite calcular cuántos, ajá, o estimar cuántos enlaces se pueden formar o se están formando o a qué equivale, a cuántos enlaces equivale esta configuración en la molécula, ¿sí? Entonces, por eso la cuenta total se divide entre 2 para intentar obtener cuántos enlaces se van a formar en la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencilla la ecuacioncita, hay que contar todos los electrones en enlace, le restamos los de antienlace y lo dividimos entre 2. Entonces, vamos para el oxígeno, vean, serían electrones en enlace, serían aquí 2, aquí más estos 2, 4, más estos 2, 6, más estos 2, 8. 8 electrones en enlace. Y luego en antienlace serían estos 2 de aquí, 2, y más 2 de acá, 4. ¿Sí? En antienlace. Entonces, 8 menos 4, 8 menos 4, 8 menos... Déjenme sacar mi calculadora. Ah, que creo que es 4. Ok. Entonces, ahí está, 4. Y 4 entre 2, uy, no, eso está más difícil, ¿verdad? Pues ya nos da 2, ¿verdad? Y entonces, para la molécula de oxígeno, el orden de enlace es de 2. Órale. Y si pintamos la estructura de Lewis, nos damos cuenta que en la estructura de Lewis también proponemos 2 enlaces. Y si lo tratamos con orbitales híbridos, es un doble enlace nada más. Entonces tendríamos que usar una hibridación sp2 y efectivamente estamos viendo que hay un enlace sigma y un enlace pi, que es el enlace doble en el oxígeno. Y entonces los orbitales moleculares también confirman, digamos, o son congruentes con este hecho, que en el oxígeno hay un enlace doble, ¿de acuerdo? Entonces, digamos la primera belleza. ¿Qué otra belleza tienen los orbitales moleculares? Bueno, los orbitales moleculares tienen explicaron algo o nos permiten explicar algo del oxígeno
que no precisamente nos explica orbitales híbridos y mucho menos estructuras de Lewis. Ajá. Ustedes saben cómo calificar a un material como paramagnético y diamagnético. Eso se ve con la cantidad de electrones desapareados que tiene. Eso lo sabemos en los átomos. Bueno, pues resulta que han hecho experimentos de gases, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ajá, para saber su carácter magnético, ¿sí? Pueden buscar allí hay un videíto en el YouTube, ¿verdad? Pueden buscarlo para saber el magnetismo de este tipo pues de gases. Aunque en algunos experimentos lo que hacen es licuar el gas, es decir, lo pasan a fase líquido y luego lo hacen interaccionar al líquido con un imán. Y se dan cuenta que el hidrógeno pues no tiene mayor perturbación, el nitrógeno tampoco, los gases nobles tampoco, pero el oxígeno sí se desvía en la trayectoria del chorro de oxígeno líquido cuando pasa o interactúa con un imán. Y entonces, el oxígeno diatómico, pues experimentalmente exhibe una propiedad de paramagnetismo, pero con los orbitales híbridos y con estructuras de Lewis, pues no se sabía o no es posible explicar de manera pues muy sencilla el porqué del paramagnetismo, ¿sí? El porqué del paramagnetismo. Y con los orbitales moleculares lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vean que el oxígeno tiene aquí o queda en los orbitales moleculares con 2 electrones desapareados. Y entonces la molécula, porque estos ya son orbitales moleculares, la molécula es paramagnética, ¿no? Y lo podemos demostrar o más bien modelar aquí. Entonces es digamos, una ventaja de orbitales moleculares que nos permite ya hablar de paramagnetismo y diamagnetismo de moléculas, no solamente de átomos, sino de las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las tantas bellezas, ¿sí? Después, en la próxima clase, yo creo que ya vamos a abordar eso, pues veremos más aplicación de esta teoría, ya más en cuestión de, como les decía, reacción química, por ejemplo, ¿sí? Ok, y bueno, ya para terminar la presentación, les muestro aquí un dibujito en donde presentamos este mismo esquema, este mismo diagrama para todos los elementos del periodo 2, desde el litio, o sea, proponiendo moléculas diatómicas o monucleares para el periodo 2, o sea, litio 2, berilio 2, boro, carbono, etc. ¿Sí? Nosotros hicimos esta de aquí, que es el oxígeno, la acabamos de hacer, ¿sí? Y vean que efectivamente tiene 2 electrones desapareados. Ajá. Bueno, primer cosa, lo que me preguntaba me parece Víctor, y decía, ¿por qué hay una inversión en el orden de los orbitales? Para ponerlos en contexto, vean, todos estos de acá, los primeros 2 orbitales, o sea, los de hasta abajo, ajá, son los orbitales sigma de enlace y sigma de antienlace que se obtienen de los orbitales 2s de este nivel. Ajá, 2s de este nivel. Ajá. La pregunta, vean, es que a medida que voy avanzando en el periodo, los niveles disminuyen en energía. O sea, este nivel para el neón, ajá, es de menor energía que para el litio, ¿no? Y es pues una tendencia a la baja, ¿sí? Esto se debe porque, como en los orbitales atómicos, ¿sí? Cuando hay una mayor carga nuclear efectiva, ¿sí? Los niveles, sí, el nivel de energía es menor, ¿de acuerdo? Es menor. Uh-huh. Ajá. Y esto, ajá, se explica en primer lugar por esa, digamos, disminución de nivel de energía por la carga nuclear efectiva. También lo pueden ver si gustan, ¿no? A lo mejor por electronegatividad, o sea,
atraen mejor a los electrones, son más estables, ¿sí? Y vean que esa caída de energía se da en todos los orbitales moleculares, ¿eh? En todos los orbitales moleculares. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Por ejemplo, estos orbitales que serían los orbitales pi de enlace, pues sí disminuyen energía, pero no de manera drástica. Sin embargo, este orbital de aquí que estoy señalando, es el orbital sigma de los, que proviene de los orbitales PY, que vimos. Para el litio, como el litio es muy poco, digamos, afín, pues estos niveles están muy altos, ¿de acuerdo? Están muy altos. Y conforme avanzamos en el periodo, ¿sí? Este orbital va descendiendo mucho, pero mucho en energía, ¿de acuerdo? Va descendiendo mucho en energía. Y además, cuando este orbital también ya empieza a llenarse, cuando el orbital ya empieza a llenarse, esto le da o también se genera una estabilización mayor de este orbital. ¿Dónde se ve mayor ese efecto? Pues en los últimos elementos. De tal manera que a partir del oxígeno, este orbital sigma, digamos, es más estable o su energía baja por debajo de los orbitales pi antienlace. Entonces, ven que estos últimos 3 diagramas se parecen al que construimos de oxígeno, ¿no? Tenemos hasta arriba sigma de antienlace, luego los 2 pi de antienlace, luego los 2 pi de enlace y el sigma de enlace. Lo mismo para flúor y para neón, pero para atrás, en nitrógeno y hacia atrás, el orbital sigma de enlace es de mayor energía que el orbital pi de enlace. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una estabilización que se da para este orbital en particular. En particular, el sigma de enlace. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener ese cuidado nada más al momento de tratar orbitales moleculares. ¿Sí? Ok. Otra cosa que es importante observar es un nombre que se les da a los orbitales moleculares, que son estas etiquetitas en rojo y en azul. Y ok, aquí ya me están preguntando esto. Esto se ve primero en estructura de la materia o en química inorgánica. Pues de entrada se debería de ver aquí en estructura de la materia, pero en química inorgánica pues se da un buen repaso, porque digamos, se afirman conceptos, se profundiza más. ¿Qué es el SOMO? Ahorita les decimos, ¿qué es eso de humo, solo y lomo? Híjole, no creo, más bien es homo, lumo y somo. Sí, porque el lomo y el humo son otra cosa. Y son siglas de inglés, en inglés, ¿sí? El HOMO es High Occupied Molecular Orbital. O sea, high es alto, occupied, ocupado, molecular, pues lo mismo, y orbital, pues lo mismo. O sea, es el orbital molecular ocupado de más alta energía. Muchas gracias, Marcos. Sí, mi inglés de Peña Nieto está muy mal, ¿no? Highest Occupied Molecular Orbital. Sí, highest o high. En algunos libros lo he visto como high nada más, pero highest es tanto mejor porque es el de más alta energía. Entonces, el HOMO es el orbital molecular que está ocupado, es decir, tiene un par apareado de electrones y es del de más alta energía. ¿Sí? Entonces, vean, aquí pues es el de litio, pues sí. Acá en berilio es este de acá, está ocupado el orbital y es el de mayor energía, ¿sí? Acá, por ejemplo, en nitrógeno, ¿sí? Es este de aquí, el HOMO, y este es el de la mayor energía y está ocupado. El que está ocupado y de mayor energía. Este es de mayor energía, sí, pero ya no está ocupado, está desocupado.
Y entonces el LUMO efectivamente es Lowest Unoccupied Molecular Orbital, o sea, el orbital desocupado de menor energía. Ajá. Por ejemplo, este es el orbital está desocupado y es de el de menor energía. Este es de menor energía, sí, pero está ocupado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa SOMO? Ajá. El SOMO es Semi-Occupied Molecular Orbital, o sea, un orbital molecular semi-ocupado, o sea, medio lleno o medio vacío. Ajá, o sea, está a la mitad, pues. En el caso del boro, vean que aquí tenemos un SOMO. Ajá, este orbital está a la mitad de llenado. Tiene, o sea, es un nivel degenerado, ¿sí? Y tiene, pues 2 electrones de los 4 posibles que pueden haber allí. Lo mismo que con el oxígeno que nosotros estuvimos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los significados de HOMO, LUMO y SOMO. Ahora, ¿qué belleza tiene esto? Bueno, ya en moléculas más complejas, por ejemplo, si estoy estudiando una molécula que, por ejemplo, va a donar electrones, ¿sí? Ya sea que se oxide o sea que sea un ligante y comparta esos electrones, ¿de dónde van a salir esos electrones? Pues muy seguramente van a salir del HOMO porque son los electrones de mayor energía. Ajá. Y son los más fáciles de compartir o de liberar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del HOMO. Y del LUMO es, bueno, si estoy estudiando una especie, una molécula que va a recibir electrones, ya sea que se reduzca o que sea un ácido de Lewis que reciba el par de electrones para formar un enlace, ¿dónde va a recibir esos electrones? En el LUMO, ¿sí? Entonces, donde tiene espacio y es la menor energía. O también los puede recibir en todo caso en el SOMO si la molécula tiene SOMO. Ajá, o sea, tiene lugares todavía ahí. ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a manejar un poquito más también cuando hablemos de reacciones químicas, ¿ok? ¿Cómo saber cuál es el HOMO? Simplemente tienes que ver el orbital más alto en energía, el highest, ajá, y que esté ocupado, es decir, que tenga todos, o sea, todos los electrones que le pueden caber. En este caso, por ejemplo, ve, aquí en este de nitrógeno, este es el HOMO, es el nivel, el orbital más alto en energía y está lleno. Está lleno. Tiene 2 electrones de los 2 que le pueden caber. Acá en el carbono, por ejemplo, en el carbono 2, tenemos un estado degenerado, ¿no? Y este es el HOMO porque es el nivel más alto en energía que está ocupado. Tiene los 4 electrones que le pueden caber. ¿De acuerdo? Uh-huh. Me preguntan también si el SOMO es únicamente para electrones desaparecidos. Pues sí, ajá. Cuando hay electrones desaparecidos quiere decir que el orbital todavía no está lleno completamente. ¿De acuerdo? Ok. Y pues aquí les dejo esta imagen. Digo, también voy a compartir la presentación, pero para que vean, ¿no? Si se calculan a ustedes el orden de enlace en todas estas moléculas propuestas, van a darse cuenta que el orden de enlace es 0 para berilio 2 y 0 para neón 2. ¿Sí? Y vean aquí el comentario, dice dimer o dimer unknown, o sea, el dímero, la molécula, es desconocida. O sea, no se ha detectado nunca. Por lo tanto, pues parece que la teoría de orbitales moleculares, pues funciona. Y luego vean, en el litio nos sale un orden de enlace de 1. Ajá. Aquí está en gris. No sé si se alcance a ver, es la misma fórmula que les platiqué. Ajá. Electrones en orbitales de enlace menos los de antienlace entre 2. ¿Sí? Y entonces, para el litio nos sale un orden de enlace de 1. Y entonces uno dice, ay, ¿a poco el litio se presenta como litio molecular? Pues en la temperatura ambiente no. ¿Por qué? Porque es un metal y tenemos más bien el montón de litio ahí todo disperso. Ajá. Y unido entre sí. Pero vean lo que dice aquí la leyenda. Dice, se conoce, esta molécula se conoce en la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces sí existe el litio molecular, nada más que hay que calentar. Uh-huh. Igual con el boro. Ajá. Orden de enlace 1. Y dice, esta especie se conoce
en la fase gas y además es paramagnético. Ajá, y justamente es lo que predice la teoría de orbitales moleculares. Entonces es una belleza, ¿no? El carbono diatómico, dice, también es conocido o se conoce en fase gas a altas temperaturas. Ajá. Y luego el nitrógeno, orden de enlace 3, además, pues sí, ya sabemos que el nitrógeno tiene un triple enlace y es un gas estable, súper estable, ajá, muy, muy, muy inerte. Ajá. El oxígeno, que ya lo analizamos, ¿sí? Orden de enlace 2, efectivamente, es un doble enlace, es paramagnético, ¿verdad? Es lo que les comentaba, que ya se detectó experimentalmente. Y entonces la teoría concuerda con lo que dicen los experimentos. Y el flúor, pues nos resulta un orden de enlace de 1, ¿sí? Y también se conoce el flúor, digamos, molecular, y es un gas estable. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esta teoría, híjole, sí, en ese sentido de ajustarse a los experimentos, pues es mucho, mucho más, pues está padre, pues explica mucho más, muchas más cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Voy a terminar la presentación aquí. No, profe. Ok. Ya me pasé 6 minutitos y nada más lo que quiero comentarles porque a lo mejor nos va a servir para lo siguiente, también para que ustedes le vayan ahí picando. Ajá. Aquí hay otra pregunta antes, dice, cuando hay SOMO no hay LUMO. Sí, hay HOMO y LUMO también. Ajá. El SOMO es el orbital que queda en medio, entonces abajo te queda el orbital ocupado, el HOMO, y arriba del SOMO quedaría el LUMO, que es el orbital desocupado de menor energía. ¿Sí? Entonces sí hay los dos también. Ajá, nada más que ahí en el dibujito pues no aparece. Entonces voy a compartir ahora, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo. A lo mejor ustedes ya conocen la aplicación. Ahí está. Y les voy a ver, vamos a ver. Ya pueden ver ahí mi celular. Sí. Ok. Entonces, nada más para que puedan echarse un clavadito. Allí, en estas aplicaciones que estoy mostrando ahí, vean la que dice WebMo y vean el icono también. Es una aplicación muy bonita. Hay una versión gratuita que la pueden descargar inmediatamente. A lo mejor ya la conocen. También hay una versión que es de pago. No está tan cara, creo que está en 80 y tantos pesos. Bueno, al menos eso lo vi la última vez. Igual ya subió de precio. Entonces, descarguen WebMo. La voy a abrir. Ajá. Y en WebMo, descartar. En WebMo podemos dibujar pues moléculas. Aquí voy a ir bueno, dice P-table, o sea, P-table, o sea, la tabla periódica, y voy a seleccionar al oxígeno. Creo que ya lo seleccioné. Ajá. Y vamos a dibujar, ahí está, un oxígeno y hago el enlace, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, ahí está. Ahí está la moleculita. Ajá. Y luego ya que tenemos la molécula, lo que podemos hacer es, a lo mejor aquí me faltó exactamente, poner un doble enlace, ¿sí? Podemos ponerle el doble enlace y ya que tenemos eso, le doy clic en Calculate, en la calculadora al centro en la parte inferior y después en la parte superior donde dice Orbitals, le puedo dar clic allí y trae varias opciones. Igual y las exploramos todas.
Lo que aprendimos hoy fueron orbitales moleculares. Le doy clic allí y vean que me trae numerados los orbitales moleculares. Ajá. Hasta arriba, si se dan cuenta, son los orbitales de menor energía, son los más negativos, menos 1.31 electronvolts, y me dice cuántos electrones hay allí. Ajá. Y así vamos, digamos, subiendo, ¿sí? Hasta llegar a los orbitales de antienlace, que son los que están sombreados en gris, que es el 7 y el 8. Y dice ahí que no hay electrones, pues no, ¿no? Porque son los orbitales de antienlace los más superiores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver el primer orbital, ajá, que es el que encierra toda la molécula. Le doy clic y vean, ya es una aplicación que me permite ver el orbital molecular, pero pues ya bien dibujado, ¿no? Con los garabatos del profesor y su curso de PowerPoint de 3 pesos, ¿verdad? Entonces, esta aplicación está fabulosa. Ajá. Este es el orbital sigma de más baja energía. Si se acuerdan, solamente hay pues un lóbulo, ¿sí? Pueden poner otra vez molecular orbitals y ahora vamos a ver ese mismo sigma, bueno, el orbital sigma, pero de antienlace. Y entonces, voilà, vean, ya tenemos nuestro sigma de antienlace, los dos lóbulos, uno positivo, uno negativo y el nodo angular que ahí está, ¿sí? Ahora vamos a ver el orbital molecular. Vean que el número 4 y el número 5, ¿sí? Ahí en esa lista, tienen la misma energía, menos 0.57 electronvolts. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir que tengan el mismo valor de energía? Pues que son degenerados. ¿Y qué orbitales moleculares son degenerados? Los orbitales pi. Vamos a ver el pi, que son pi de enlace en este caso. Ajá. Y vean, este está mucho mejor que el dibujo que les presenté, ¿no? Es como la suma de los orbitales atómicos, ¿sí? Supongo que esta es en la dirección PZ, ¿no? Arriba y debajo, el orbital pi de enlace, y luego el orbital pi de enlace, pero el otro, el degenerado, el número 5, vean que ahí ya cambia y lo tengo que rotar, pero es exactamente la misma geometría, solamente que cambia la disposición. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no hablo más, igual en las siguientes eh, sesiones, pues abundaré más y qué le podemos hacer o qué podemos hacer con esta aplicación. La recomendación es bájenla, descárguenla, les digo, hay una versión gratuita y pues la pueden ustedes conseguir, trabajar en su celular y váyanla ahí picando, váyanla ahí construyendo las moléculas estas diatómicas y vayan viendo cómo se ven los orbitales mejor. Pueden ustedes tomar captura de pantalla, ¿no? De esta aplicación, ¿sí? Y digamos, completar sus apuntes con imágenes, con dibujitos más claros, ¿sí? La app se llama WebMo, exactamente, gracias, Carlos, así como está WebMo, y tiene el iconito ahí de una molécula como plana triangular, ¿sale? Entonces, jueguenle ahí con su celular un rato, con su tablet, creo que también está para tablet, y puede ser una herramienta que usemos en las próximas clases, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue una clase de teoría así ruda. Y ya en la siguiente clase vamos a seguir con orbitales moleculares, pero ya vamos viéndole el futuro en orgánica y en inorgánica. ¿De acuerdo? Ok. Si no hay otra duda, otra pregunta, otro comentario. Pues por mi parte estoy bien, profe, no sé los demás. Ok. Todo bien, profe, sí. Todo Todo bien. bien. Perfecto, chicos. Bueno, pues entonces, a ver aquí. Ay, ya se me perdió la pregunta. Bueno, de todas maneras, recupero el chat y ya lo veo con calmita. ¿Sale? No Profe, tengan... Sí, dígame. la actividad, ¿cuándo la va a subir? Yo creo que hoy empiezo a subir ya las actividades.
y les mando, en cuanto tenga ya la plataforma, pues les mando la información para que ingresen. Un favor que sí les pido, con mucho favor, es la información de la plataforma y de las actividades es para ustedes nada más. No la compartan, por favor. A lo mejor dicen, no, pues es que alguien va a presentar el extra y tiene que hacer ejercicios y puedo poner material en otro sitio y con mucho gusto lo compartimos, pero este es el curso de ustedes, ¿sí? Ustedes son los que están inscritos. Entonces, no compartan para que no tenga al rato 500 inscritos y 500 constancias, no. Entonces, nada más les pido ese favor, ¿vale? Y al ratito, yo creo que por la tarde, ahí después de la comida, ya les puede llegar el correo con la información para accesar a la plataforma. No se preocupen, son actividades muy sencillas, les digo, 15 minutos, 20, a lo mucho 20 minutos se estarán gastando, ¿sale? Entonces al ratito, denme un poquito más de su paciencia y con mucho gusto preparo todo, ¿sale? Sí, profe, gracias. No hay de qué a ustedes. Entonces, pues nos vemos, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho. Ya vamos por un cafecito porque ya hace hambre, ¿no? Que estén muy bien, un gusto en saludarles y pues muchas gracias por estar acá. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, Hasta profesor. luego, Gracias, profe. profesor. Muy buena clase, gracias. Hasta luego, gracias a Gracias. ustedes, qué bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Luego, gracias. Hasta luego.